Entonces, tú tienes un discurso para exigirle a esto y cuando va a una decisión internacional, un organismo que tiene el compromiso de presionar, entonces tú te atienes. Bueno, cada estado tiene su forma de llevar a cabo los procesos en estas cuestiones. Usted se fija que a veces quien da unas declaraciones sobre un tema es un vocero de algún estamento menor en algún estado, y no lo hace el jefe del estado, que es el que traza a final de cuentas la política exterior en el caso de República Dominicana y de otros países. Entonces, quizás esos países entienden que todavía no ha llegado el momento de ese nivel de ataque contra Nicolás Maduro y se han quedado exigiendo las actas para verificar todo esto. Buen día, don Dani. Jóvenes, buenos días. Estoy con Freddy 100%. Ahí hay doble moral. Sí, no sí. es posible, por ejemplo, que el presidente Lula coincida con el presidente Biden, uno de Brasil, otro de los Estados Unidos, en el sentido de pedir la publicación de las actas para verificar si ciertamente el régimen de Maduro ha ganado o ha perdido las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, y cuando haya que votar en el día de ayer en el seno de la OEA, entonces Brasil esté dentro de los 3 países que no votó, razón por la cual no se pudo aprobar la resolución de condena y de solicitud para que Venezuela publique las actas, que es donde está el conflicto. Venezuela no ha querido publicar las actas que validen el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, que se ha evidenciado como un sello gomígrafo del régimen, no ha querido mostrar las actas y sencillamente dio a conocer el resultado del 80% de la votación global. No hubo el escrutinio, el resultado del escrutinio mesa por mesa, como debe hacer y como ocurre en todos los países democráticos. Todos los sistemas electorales son lo mismo. Ellos dicen, hicimos 16 auditorías al proceso. Lo dijo el presidente Maduro y lo dice el Consejo Nacional Electoral. Pero esas auditorías deberían indicar o deberían presentar las actas de cuánto fue la votación en cada centro. ¿Cuántas personas votaron en favor de Maduro? ¿Cuántas personas votaron en favor de Edmundo? ¿Cuántas personas votaron en favor de otros 8 candidatos que corrieron en el proceso? Eso no es tan complicado. Eso se hace en todos los países del mundo. Claro. Se ha hecho en República Dominicana cuando pide reconteo, se ha hecho en República Dominicana y en cualquier parte democrática cuando hay un reclamo frente a la autoridad electoral por alguna duda o alguna queja de los candidatos o de los partidos que corren en los procesos. Eso no es nada raro. Entonces, lo que ha despertado sospecha y lo que ha convencido a buena parte del mundo de que Venezuela quiere no desconocer la voluntad popular o quiere desconocer la voluntad popular es eso, esa negativa. Claro que hay doble moral, Freddy, como usted plantea. Yo ayer no entendí, digo, pero por Dios. Pero un argumento, además, que se utilizó ayer para no votar, por ejemplo, México. México dice, bueno, y Bolivia lo sostiene también un poco, dice, bueno, pero es que esto es inválido porque ya el presidente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha planteado una posición pública, ya hay un prejuicio de parte de la cabeza de la OEA, y fue cuando en el día de antes de ayer, y se publicó ayer en la prensa, el secretario general de la OEA denunciaba el fraude y condenaba al presidente Maduro, previo a la convocatoria de la reunión extraordinaria que se convocó para tratar el caso de Venezuela. Ya el señor secretario general Almagro de la OEA había fijado una posición. Entonces algunos de los países que se abstuvieron de votar decían que lo hacían porque el presidente ya había fijado una posición. Y de hecho, cuando ayer no se pudo lograr la votación para exigir a Venezuela la renuncia o la entrega del poder al candidato que habría ganado, entonces lo que hace el presidente de la OEA, o el secretario general de la OEA, el señor Almagro, es que dice que van a imputar al presidente Maduro y que van a solicitar a la Corte Internacional una condena para que dicte una captura, una prisión contra el presidente Maduro. A la Corte Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir,
lejos de buscar su legitimación, la OEA, porque yo entiendo que está librando una lucha democrática y está procurando el respeto de un principio fundamental en la democracia. O sea, yo creo eso, que lo que la OEA está procurando es legítimo. Ahora, lo que no entiendo es la actitud torpe para lograr que esto se consiga, porque eso de alguna manera genera algún tipo de problema en lo que se quiere. Para mí, Brasil iba a votar junto con los que han pedido transparencia en el proceso, junto con los que han pedido que se respete la voluntad popular y frente a los que piden que el gobierno de Maduro se obligue a la presentación de las actas de votación para poder determinar quién ganó realmente las elecciones en Venezuela. Parece ser que estamos en un escenario de deshumanización de política exterior de los estados, y sobre todo estados con muchos intereses por su dimensión geográfica, por la cantidad de riqueza que tienen, por la capacidad armamentística y por muchas otras cosas que lo colocan como actores fundamentales de política internacional y en la geopolítica. Uno tiene que verlo todo esto. ¿Qué es Brasil y por qué Brasil toma esa decisión de en la OEA no apoyar esa resolución mientras horas antes se había incluso dialogado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Bueno, Brasil es miembro de un grupo llamado los BRICS: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y algunos otros estados que se han adherido a ese grupo, que se entiende que es una respuesta al orden en Occidente, al orden en los términos de la economía y de otras cosas importantes. Entonces, no hay que olvidar que China y Rusia, que pertenecen a ese grupo denominado los BRICS, tienen una posición diferente a Brasil en cuanto a que apoyaron a Nicolás Maduro, mientras Brasil pide que el presidente Ignacio Lula da Silva pide que se entreguen o se muestren las actas para ver el proceso. Entonces, es una división del todo de esos grupos con intereses muy particulares, cada uno de ellos, esos países. Pues pienso que no. Ahí hay detalles también, hay detalles. Es cierto que Lula ha manifestado y se ha expresado como moderado dentro de esta nueva izquierda que se autodenominan en América, Colombia, el caso de Petro, que es el presidente de Colombia, el caso también de Boris en Chile. Entonces, hay una situación un poco rara, porque ahí pudiéramos decir, como acá en República Dominicana, están ligados macos con cacata, porque Milei de Argentina, que no es nada de izquierda, ¿verdad? No. Que tiene una posición, coincide con esos países que son de derecha, que son de izquierda. Entonces, hay como un mejurje, una mezcla variopinta, diferentes, que uno dice, caramba, ¿y qué es lo que está pasando? A fin de cuentas, entrampada Venezuela, la nación venezolana, y la misma expresión de migración, de dispersión de la nación venezolana, con millones de venezolanos fuera de su territorio por los motivos de la misma crisis política que ha derivado en crisis económica, crisis social, inestabilidad en todos los órdenes, disminución de la productividad, desempleo, devaluación de su moneda. Todas esas cosas pues han empujado y han tirado a otros litorales fuera de su territorio a los venezolanos. Y Freddy Sandoval ayer refería a alguien que decía que la proyección es que el 40% o más de los venezolanos pudiera estar yéndose del territorio venezolano si esa crisis política, económica y de todos los órdenes en lo fundamental, en una convivencia civilizada en un territorio, se ahonda. Así, mire, hay un planteamiento que me parece que tiene cierta lógica, y es aquel que dice que Maduro, conociendo su progresiva debilidad política, porque él en la campaña se dio cuenta que no tenía más gente en la convocatoria que la oposición, adoptó esa actitud radical de atribuirse el triunfo con la idea de negociar su salida.
De irse para Cuba, para China, para Rusia. Bueno, en Cuba él tiene buenos amigos. ¿Y en Rusia? Repita eso. O sea que el planteamiento que dice que Maduro, conociendo que él tenía una debilidad progresiva y que iba camino al colapso, hizo una posición radical de que ganó para poder negociar su salida del país. ¿Y de dónde se desprende eso? Bueno, en el sentido de que... No, pero digo, el análisis, el enfoque, ¿de dónde viene? O sea, el planteamiento pudiera tener lógica, ¿verdad? Pero digo... ¿cómo? Lo escribió alguien hoy en uno de los periódicos y yo me lució interesante. Pero tendrían que irse cuántos con Maduro, porque sería... No, una camarilla. Porque todo lo que están en el poder, yo creo que esa gente no saldría así tan fácil, Freddy, Eso no es fácil. Mira, el que conoce lo que ha estado ocurriendo en Venezuela en los últimos años, el chavismo tiene 25 años ya intronizado en el control del gobierno del aparato militar de Venezuela. Venezuela se ha mantenido, este régimen se ha mantenido porque ha logrado, dicen, dar privilegios importantes a una cata militar que maneja la seguridad interna. Se habla de la presencia de una cantidad importante y abundante de agentes de la seguridad cubana que ayudan y tienen que ver mucho con la seguridad, con el anillo que cuida el presidente Maduro, tiene que ver mucho con el manejo de informaciones de inteligencia, que es lo que permite articular medidas al aparato del gobierno para mantener el control sobre todo el país. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar en eso, que Maduro haya concebido una salida parecida, que Maduro haya preparado una escapada, una negociación para irse a un territorio neutral. En un momento, República Dominicana se mencionó como un país que pudiera dar acogida al presidente Maduro cuando tuvo las primeras dificultades en el gobierno, pero Maduro tiene diferencia con República Dominicana. Sí. Yo contaba aquí, o recordaba aquellas declaraciones de Maduro cuando decía que el que se mete con Haití se mete con Venezuela, y era en un momento de dificultad de la República Dominicana y Haití, y se entendía en la comunidad internacional que República Dominicana tiene algún problema con Haití. En esa campaña efectiva que nos han hecho para dañar la imagen de República Dominicana y presentarnos como un país que no reconoce a ciudadanos haitianos que han adquirido o son nacionales dominicanos. O sea, hemos tenido una campaña abierta permanentemente en la comunidad internacional de la que nos defendemos cada vez que podemos en cualquier escenario. En ese momento Maduro se mostró en favor de Haití, no de República Dominicana, a pesar de que tiene vínculos con algunas figuras. El caso de Miguel Mejía, hay un vínculo personal primario. Miguel es embajador de la República Dominicana, maneja asuntos del Caribe en Cancillería, y hay un vínculo casi familiar. Pero Maduro tiene su posición con República Dominicana. No creo que seamos nosotros el país que le acoja, pero ciertamente, como dicen ustedes, hay una relación con Cuba. Cuba pudiera perfectamente acogerle. No creo que se pueda ir a China porque ahí se habla otro idioma, ahí se vive de otra manera. Ese no es su medio. Ese no es su medio ambiente, pues, ese no es su agua. Pudiera ser Cuba, pudiera ser México, qué sé yo. Pero yo no concibo que su actitud haya sido procurando eso. Ese tipo de ciudadanos que se creen especiales, que se creen que han venido a un escenario y a un momento específico de su historia, se creen que son predestinados y tienen que morirse con la bota puesta, como ellos dicen. Y él le prometió a su líder, Hugo Chávez Frías, que él no iba a desamparar a Venezuela y que él iba a cuidar a su pueblo. Y para ser cónsono con eso, sí, un Mesías. Pues no se recuerda que decía que había un pajarito que le hablaba, ¿verdad? Sí. Ese hombre no tiene, ese hombre es diferente, ese hombre muere ahí. Ese hombre sale de ahí, en mi opinión, y puedo estar equivocado, cuando un grupo de militares internamente se rebelen, le den un golpe de Estado o le eliminen físicamente. Es la visión que tengo de la salida del tema de Venezuela. O pudiera ser que él decida convocar elecciones nuevamente en atención al clamor internacional, pero él no cree en el clamor internacional porque él ha desarrollado la teoría, la tesis, y la repite cada vez que puede, que hay un complot internacional contra Venezuela. Sí. Y ese complot internacional
le lleva a deducir que cuando se plantea lo de convocar a elecciones, se plantea porque el complot ha ido triunfando y quieren obligar a Venezuela a ceñirse a lo que la comunidad internacional quiere, y esa comunidad internacional está maleada y procura lo que no le conviene a Venezuela. En la visión de Chávez, ayer hablaba de eso. Yo le he tenido que dedicar más tiempo del que puedo, del que debo, a ver la posición del oficialismo para uno poder estar equilibrado en esto, ¿verdad? O intentar el equilibrio, porque yo creo, como cree el mundo, que Maduro perdió las elecciones. Es lo que creo al día de hoy. Es de lo que estoy convencido. Pero para ser responsable frente a este oficio que nos toca, también tengo que ver la versión del oficialismo, y ellos están internamente manejando la tesis de que hay ese complot internacional. Por eso descarto la posibilidad de que él quiera aceptar la convocatoria a nuevas elecciones. Ese es un argumento que ni él mismo se lo cree. A mí me da que las estadísticas que ha presentado el gobierno de Maduro y con él el Consejo Nacional Electoral, de que ganaron 51 puntos poco a los 40 y pico, es como decir, mira, sabemos que hay una situación que se manifiesta en las calles de gran cantidad de personas que no quieren el gobierno. Entonces, debemos mostrar unos números que vayan un poco parejos, porque es tanto la expresión de rechazo que no podemos mostrar 60-40, no podemos mostrar 70-30. Entonces debemos hacer unos números más o menos que puedan justificarse, pero yo me pregunto, caramba, con todo lo que significa el poder de 25 años continuo en el poder, en el gobierno, solo con la intermitencia de aquel efímero golpe de Estado y gobierno transitorio muy breve que encabezó contra Hugo Chávez el señor Carmona, que dirigía a los empresarios en Venezuela. 25 años en el gobierno echan raíces muy profundas, y para usted haber obtenido apenas un 51% de votos, usted tiene que revisarse y decir, caramba, ni siquiera en unas elecciones arregladas, ajustadas, como un saco a la medida, hemos podido obtener una votación que diga a la oposición, ustedes no tienen la razón. Miren la cantidad de votos de diferencia que tenemos. Óyeme, 700,000 votos apenas en una nación que tenía para votar, ¿cuántos millones, Dani? 21 millones. 21.700.000 votos apenas de diferencia para decir que ganaron y que van a continuar en el poder. De verdad que, no sé, algo raro.